Muy buenos días a todos. Buenos días, Ernesto. Gracias por tu conexión. Bueno, vamos a partir, digamos, de una vez con el material, ya que quiero aprovechar el tiempo al máximo. El día de hoy, como os venía diciendo, vamos a hablar de tecnología IP orientada a lo que es la videovigilancia. Bien, no sin antes recordaros la importancia de lo que es la DH Partner App, ¿vale? Que podemos tener todos en nuestros teléfonos móviles y utilizar todas las ventajas que hay en ella, funciones, herramientas, información, vídeos y demás, pero lo importante para nuestros clientes y instaladores, integradores, lo ideal es que se creen una cuenta para que puedan ir escaneando todos los equipos Dahua que vayan adquiriendo, sumar puntos y canjearlos por premios, que al final es una forma que tiene la marca de devolver, digamos, la fidelidad con nosotros. Así que eso, recordad que está disponible para Android, para iOS, entonces podemos tenerla todos sin importar qué tipo de móvil tengamos. Y hay herramientas bastante interesantes ahí que, bueno, ya las hemos revisado en ocasiones anteriores. Bueno, sin más preámbulo, vamos a partir con lo que teníamos para el día de hoy, o lo que tenemos para el día de hoy, que es todo lo relacionado con la videovigilancia IP. Bien, todo lo que sea relacionado con IP, en este caso, bueno, pues va a transmitirse y gestionarse mediante la red, que digamos es la gran diferencia con los sistemas analógicos, ¿vale? Bueno, antes de partir, y como siempre, cualquier cosa, cualquier comentario, me lo podéis ir escribiendo. Espero que me estéis escuchando bien, que se vea de manera correcta la pantalla. Cualquier cosa de verdad, si voy rápido, si se me cortó algún audio o lo que sea, me podéis avisar acá en el chat, así recapitulo o voy respondiendo a las consultas que vayan surgiendo. Bien, esto es un tema que es bastante vasto, ¿vale? Hay muchísimas opciones, funciones, alternativas, equipamiento, etcétera. Entonces, cualquier duda que tengáis, por favor, la escribís, no hay problema. Yo voy a intentar hacer las pausas para explicarlos y que no, digamos, quedemos con esas dudas mientras se va avanzando en la materia, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, me vais escribiendo sin ningún problema. Hago las pausas, respondo y continuamos. Bien, como siempre digo, esto no es para nada un monólogo. La idea es que podamos interactuar y que cada uno pues termine el webinar con todas sus dudas aclaradas. Bien, ok. Como os decía, la gran diferencia con los sistemas analógicos, ¿vale? Va en el método de conexión y de transmisión de datos entre los equipos front-end y el equipo back-end, ¿vale? Conocemos equipos front-end como, por ejemplo, las cámaras. Eso es un equipo front-end, ¿vale? Y un equipo back-end en ese caso sería los NVRs, ¿bien? ¿Por qué son diferentes en nombre? Bueno, las siglas NVR significa Network Video Recorder, ¿vale? Un grabador de vídeo a través de la red, network. Entonces, para los sistemas analógicos ya sabemos bien que las cámaras tienen que ir sí o sí conectadas de manera directa al grabador. ¿Por qué? Porque las cámaras, entre comillas, son tontas, cámaras análogas. Entonces, lo que transmiten es una señal, ¿vale? Señal que es decodificada por el grabador y el grabador la convierte en un vídeo y la convierte en los datos, ¿vale? En este caso, cuando hablamos de sistemas IP, de cámaras IP, las cámaras en sí transmiten datos, ¿vale? Y se conectan por la red. Es decir, cada uno de las cámaras o los dispositivos conectados en una red poseen una dirección única que se conoce como dirección IP. Bien, todos tienen que estar en el mismo rango de IP, en el mismo segmento, para que sean visibles entre sí y se puedan intercomunicar, ¿vale? Puedan tener una transmisión de datos bidireccional, ¿ok? Por lo tanto, las cámaras deben estar conectadas a un punto de nuestra red y el NVR puede estar ubicado en cualquier otro punto de nuestra red. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente la cámara tiene que ir conectada directamente al NVR para que sea visible en este, ¿ok? Bien, esto ya de por sí nos da una flexibilidad bastante grande para la instalación y adaptabilidad de los lugares de las cámaras. Bien, ¿por qué es esto? Si bien tenemos un límite, ¿vale? Ya que los estándares de red nos indican que las cámaras deben estar conectadas a no más de 100 metros entre dispositivos, ¿vale? Pueden haber muchos dispositivos intermediarios para, digamos, alcanzar una distancia mayor. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos switches, hubs, bridge, un sinnúmero, digamos, de access points, ¿vale? Para las cámaras Wi-Fi que me comentaba alguien, también, como es datos,
la cámara simplemente puede estar energizada y transmitir mediante una señal Wi-Fi, conectarse a la red y, por ende, ser visible a los dispositivos que están en la red. Bien, perfecto. Como os decía, podemos tener muchos dispositivos intermedios entre un tramo y otro, ¿vale? Lo cual nos permite, pues, simplemente conectar la cámara al punto más cercano y desde un NVR que esté conectado en la misma red, pues, simplemente traer todas las cámaras que yo necesito. Bien, otra ventaja que tenemos con los sistemas IP es que las cámaras, en su gran mayoría, poseen la función, digamos, o la capacidad de usar el PoE. PoE significa Power over Ethernet, que sería la alimentación de esta cámara o de este dispositivo mediante su cable de red, ¿vale? Son conectores RJ45 y bueno, ya ahí estaríamos hablando en cuanto a términos de red, pues de puntos que pueden ser de categoría 5 o categoría 6. El cableado puede tener otras características para, bueno, tener un mejor entorno de funcionamiento, etcétera, etcétera, pero eso ya son detalles del cableado. Bien, entonces, lo concreto, las cámaras y los NVRs deben estar en el mismo segmento para que sean visibles entre sí. En cuanto al NVR, los grabadores ya funcionan más o menos igual que los XVR, solo que tienen una capacidad de procesamiento un poco mayor, ¿bien? Y por ende unas funciones más completas, ¿ya? Esto se debe a que al entregar las cámaras estos datos, las imágenes, digamos, ya procesadas, pues para el NVR se le aliviana un poco digamos, este procesamiento y por ende pues puede asumir, digamos, más funciones para todos los canales. Bien, no obstante, los NVR con los XVR, digamos que funcionan muy similar. En este caso, por ejemplo, cuando queremos visualizar tanto un NVR como un XVR, tenemos las mismas opciones, tanto por monitor directo conectado a un HDMI o un VGA, como también si lo queremos ver mediante un PC, una workstation, por el software Smart BSS, algún software BMS más potente como un DSS, ¿vale? O algún software de terceros que se pueden hacer, o simplemente si lo queremos conectar, digamos, al P2P y visualizarlo mediante el teléfono para tener un acceso remoto. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras ventajas o diferencias encontramos en las cámaras? Bueno, estas cámaras ya al tener que procesar estos datos y mandar estos datos, pues tienen otros componentes adicionales dentro de sí. Ya vienen con procesadores, vienen con una tarjeta de red y, por lo tanto, nos permiten tener un propio menú, ¿vale? ¿Cómo accedemos a este menú? Simplemente mediante web, un explorador. Digitando, digamos, la dirección IP de esta cámara, podemos acceder puntualmente al menú de configuración de la cámara puntual. Entonces, eso también nos da una ventaja, ya que ahí hay muchas cámaras, según el segmento, pues que poseen diferentes configuraciones, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como decía, mediante la web podemos acceder a estas cámaras o a los grabadores, pues de diferentes formas, ¿no? Mediante el menú web que posean, tanto el NVR como las cámaras, o los software que podamos tener en el escritorio. Bien, hasta ahí espero que esté todo claro. Esto yo creo que es algo que, digamos, es de conocimiento un poco general, pero de todas formas quería mencionar. Bien, en cuanto a las cámaras, en cuanto a los grabadores, tenemos ciertas nomenclaturas. Acá voy a hablar un poco, digamos, a los grandes rasgos de lo que serían los NVRs y sus diferencias. Como siempre, el primer número después del NVR indica la serie al cual pertenece, ¿vale? Ya es conocido que tenemos NVR serie 4000, serie 5000, tenemos después, hay unos serie 7000, 8000, después saltan a los IBSS, pero bueno, mientras más alto el número que tengamos después del NVR, significa que es de un segmento, una categoría superior. El segundo número, por otro lado, es muy importante y es igual en todos los sistemas, digamos, de grabación DAWA. Indica la cantidad de discos duros que puede soportar mi dispositivo, ¿ya? Ahora, la capacidad por disco va a depender de la serie, ¿no? Hay unos equipos que soportan discos duros de 4 terabytes, otros que soportan de 8, otros que soportan hasta 10, ¿vale? Pero en este caso, si es un 41 algo, significa que soporta un solo disco duro. El tercer y cuarto número hacen referencia a la cantidad de canales que soporta, ¿bien? En este caso, como son dispositivos por red, no necesariamente el NVR va a tener todos los puertos que indique acá, ¿ya? Simplemente que su capacidad de codificación y administración o gestión de los canales, pues está limitado por ese número, ¿ya? En algunos casos, o lo que nos pasa con los XVR, simplemente tenemos un puerto Ethernet, ¿ya?
¿Por qué? Porque podemos añadir estas cámaras mediante la red y no necesitamos directamente conectarlas al equipo. Bien, entonces ahí es importante conocer que acá tienes estos canales disponibles. Luego de eso vienen unas letras que hacen alusión al case o al, digamos, a la carcasa que cubre el equipo. Ya puede ser de diferentes características y ahí también podemos encontrar, por ejemplo, los HS, los HE, que son los equipos que poseen entradas y salidas de alarma y, bueno, características más físicas de estos dispositivos. Después de esto tenemos un guión y tenemos una API o antecediendo a esta P puede haber algún número, por ejemplo, un 4, un 8 o un 16. Esto significa que este dispositivo tiene puertos PoE, ¿vale? Si tiene número antes de la P, significa que esa cantidad de puertos es la que tienen PoE. Si, por ejemplo, es un 4116 y tengo guión 8P, significa que me soporta 16 canales, pero 8 puertos únicamente son PoE. Después del último guión vienen ya otras características más relacionadas con la resolución que soporta, como por ejemplo puede ser guión 4M o guión 4K o los típicos, bueno, que ya bastante conocidos son los 4KS2 que solemos tener. Bien, ahora recordemos que también tenemos los guión 4K-I o guión I2 que, bueno, van indicando también otras funciones inteligentes que puedan tener los dispositivos. ¿Ya? Esto es netamente para que tengamos como referencia las nomenclaturas. Luego tenemos otro segmento que se conocen como Ultra NVRs o NVRs bastante más potentes que soportan ya arreglos de discos mucho más grandes. Hay grabadores que soportan de 16 discos hacia arriba, ¿vale? Estos equipos, bueno, a partir de 8 hacia arriba, pues ya soportan lo que es funciones como RAID. Bien, tenemos funciones un poquito más complejas, una capacidad de procesamiento mucho mayor, digamos, la configuración que tiene en cuanto a ancho de banda para manejar el throughput es bastante superior también, pues debido a la cantidad de canales, ¿no? Hay equipos que soportan, como en el caso de abajo, el NVR 7000, que soporta 256 canales, ¿bien? Luego tenemos otras letras adicionales como la D y la R. D significa que vienen con display, es decir, una pantalla frontal que nos puede indicar o nos puede servir para configurar algunas cosas puntuales. Bien. Y luego R significa que poseen alimentación redundante, es decir, vienen con dos fuentes de poder, ¿vale? En caso que alguna falle, pues la otra levanta para la continuidad operativa del sistema. Ya, esto es como para casos muy puntuales y dispositivos que son más orientados a proyectos. Bien, súper. Acá tenemos diferentes apariencias. Esto también, recordemos que hay una letra dentro de la nomenclatura que indica qué tipo de case poseen los equipos, los dispositivos, así que por ahí nos podemos ir haciendo una idea. Tenemos los serie Einstein, que vendrían siendo los serie 2000, ¿vale? Tenemos la serie Lite, que son los serie 4000, y después ya saltamos a los Pro, que es de 5000, y los Ultra 6, 7 o U8, ¿vale? Que podemos tener incluidos los IBSS. Bien. También hay unos dispositivos que son Wi-Fi series, que ahora mismo, bueno, dentro de la gama de productos Dahua son los símiles de los Einstein, ¿vale? Que son los más básicos, solo que tienen la posibilidad de conectarse a Wi-Fi, ¿ya? Y también tenemos unos símiles en la línea iMOV, que recordemos es una línea paralela para tipo consumer, ¿ya? ¿Por qué solamente tenemos en segmentos bajos? Esto es netamente por la capacidad o la distancia de reconocimiento que tienen los dispositivos Wi-Fi ahora mismo, ¿ya? Usamos una red 2.4 GHz estándar, lo que nos permite tener un rango de alcance más o menos entre 50 y 70 metros, línea de vista o dependiendo pues de las estructuras que tengamos entre medio, ¿vale? Pero es netamente por eso, no hay un equipo de 64 canales que sea Wi-Fi, bueno, pues por netamente tener 64 cámaras digamos, en un segmento de 50, 70 metros, pues es poco viable, ¿no? Entonces, netamente por eso vienen así. Bien, como os decía, al tener las cámaras, la capacidad de transmitir los datos procesados, es decir, ya los vídeos, las señales, los metadata, en caso de que la tengan, y el grabador simplemente tener que estar en la misma red para que esta transmisión sea compatible, pues yo acá puedo utilizar conexiones inalámbricas, ¿vale? Alonso me preguntaba en un principio el tema de las cámaras inalámbricas. ¿Cuál es la diferencia de una cámara inalámbrica a una cámara que conecto por Ethernet? Pues netamente el método de transmisión. Bien, en este caso estamos viendo un ejemplo donde estamos usando access points inalámbricos para dispositivos que no son inalámbricos, ¿vale? Es netamente la forma en que viajan los datos de un punto a otro dentro de la red.
Bien, no tiene ninguna diferencia uno o lo otro. Bueno, la única sería que la capacidad, digamos, y la transmisión de ancho de banda, pues es más fluida para los equipos que van conectados. Eso sería lo único. Bien, pero más allá de eso, la funcionalidad, configuración, todo lo demás es exactamente igual, ¿ya? En caso de que tengamos una cámara Wi-Fi, por ejemplo, en lugar de conectarla y asignarle una IP, digamos, a este segmento, pues además de eso necesitaría añadirle digamos, elegir la red que necesito conectar en Wi-Fi, pues obviamente la clave de esa red para que pueda conectarse, ¿vale? Sería la única, digamos, diferencia que tendríamos. Netamente un tema de configuración. Bien, como os decía, tenemos unos rangos de transmisión que son estándar en los dispositivos de red, ¿vale? Como decía, cercanos o inferiores a los 100 metros. Actualmente en Dahua tenemos algo que se llama EPOE. Vamos a escribir. Una tecnología que es para, bueno, se llama Extended POE. ¿Qué significa esto? Que podemos alimentar una cámara superando esta brecha de los 100 metros, ¿vale? Y para esto necesitamos que tanto el switch o el NVR como la cámara posean esta misma tecnología en ese puerto. Por lo general los puertos vienen en verde para que sean fáciles de identificar. ¿Qué significa esto? Que podemos conectar a una cámara a más de 100 metros y alimentarla al mismo tiempo, ¿ya? Y en nuestro caso, bueno, tenemos una capacidad hasta 10 megas de transmisión por segundo a 800 metros, ¿vale? Esto quiere decir que podemos transmitir una cámara hasta 4 megapíxeles, 5 megapíxeles sin ningún problema a esa distancia, ¿ya? Eso también depende del tipo de compresión en cuanto a datos que posea la cámara, ¿ya? Recordemos que tenemos diferentes códecs disponibles, ¿bien? Esto va a depender también de la gama de la cámara. Bien, con códecs me refiero al H264, H265, H265 Plus. Tenemos ahora Smart Codec H265 Plus y también tenemos un nuevo que es un codec AI para inteligencia artificial en cuanto a las cámaras que posean esta función. ¿Ok? Bien. En cuanto a las cámaras, también tenemos las nomenclaturas que voy a hablar rápidamente de las diferencias. Todas, bueno, inician con DH-IPC, que significa IP cámara, ¿vale? Y después vienen algunas letras que sí nos pueden ayudar a distinguir qué tipo de cámara es. Por ejemplo, todas las que son F serían cámaras tipo bala, ¿ya? Tipo bullet, ¿ya? Aunque ahora mismo tenemos unas que son, digamos, hay unas T que son turret, ¿vale? Que a diferencia de las D normalmente que son los domos, pues también son domos en las líneas bajas, ¿vale? Eso como acotación. Pero, por ejemplo, tenemos las que son, no sé, si por ejemplo es una E, el inicio significa que es una cámara fisheye, ¿bien? Si es una D, es un domo, ¿vale? Las que son PTZ suele ser SD, ya, Speed Dome. Entonces, ahí podemos identificar qué tipo de cámara es. Después, al igual que los NVRs y los demás dispositivos, pues el primer número indica a qué gama pertenece. Mientras más alta la gama, pues superior su categoría y más funciones va a traer. En este caso, las cámaras de serie 8, de serie 7, de serie 8 son las más potentes que tenemos en cuanto a categorías, ¿ya? Y por lo general estas son las que consideran todas las funciones posibles o la gran mayoría en la misma cámara. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos desde la serie Lite, que son las cámaras que empiezan por 1000, las 1200, ¿vale? Después tenemos la serie Pro, que son las 2000. Después tenemos una nueva serie intermedia, que es la serie 3000, la serie 5000, que son cámaras ya con inteligencia artificial, que son Wi-Sense, WiseMind. Luego tenemos una serie 7000, 8000, que ya poseen características superiores en cuanto a hardware y aparte inteligencia. Es decir, desde abajo hacia arriba van siendo sumatorias las funciones y características de las cámaras. Bien, el segundo número indica la cantidad de megapíxeles que posee el lente, bien, o que transmite o que graba la cámara, pues en qué resolución. Bien, entonces también es fácil identificar si es una cámara de 3, de 4, de 5 megapíxeles. Bien, y nota entre paréntesis, solamente en IP ahora mismo tenemos cámaras de hasta 12 megapíxeles de resolución, ¿ya? En análogo pudimos llegar a los 4K, que es equivalente a 8 megapíxeles, pero en lo que son cámaras IP tenemos un segmento de cámaras que tienen lentes de 12 megapíxeles, ¿vale? Así que eso también como acotación. Recordad, esto es importantísimo y es muy útil para cámaras que son panorámicas, por ejemplo, o cámaras que son multilente, cámaras que son para cubrir grandes espacios o espacios abiertos, que
qué sé yo, tribunas, por ejemplo, de estadios o estaciones de trenes de metro gigantes, bueno, son súper útiles para ese tipo de cosas, ya que cualquier fragmento de la imagen que yo quiera hacer un zoom, incluso que puede ser digital, pues voy a poder ver gran detalle dentro de esa imagen. Entonces es algo bastante clave. Luego tenemos el segundo número que hace una referencia a qué generación es este modelo. Es decir, a lo largo de la historia hemos tenido modelos que se mantienen, solo que se van renovando y añadiendo funciones o características nuevas. Bien, por ejemplo, ahora mismo las cámaras que son 39 son las cámaras que son full color, ¿vale? Por decir algo. Ya pueden ser los mismos modelos, solo que ahora vienen con full color. Hay unas que son 31, 32, que depende de la generación del mismo modelo en qué fase está. Y luego tenemos el el último número, que aquí en este caso es un 1, que también hace referencia a qué tipo, digamos, de funciones físicas posee el lente. En este caso, si posee Wide Dynamic Range nativo, si son cámaras Starlight, si son cámaras que posean alguna función en particular. Bien, después de eso vienen las letras que indican también el case, al igual que los grabadores, y luego P o N, que en este caso de Chile la mayoría, en su 95% son N, ya que significa que son en NTSC, ¿vale? Después del guión tenemos otras funciones adicionales que por lo general van asociadas a el lente varifocal, ¿bien? Cuando es un lente varifocal manual, indica directamente VF, o cuando tenemos una Z, como es el caso, significa que es el lente varifocal motorizado. Para esto, al igual que con las cámaras PTZ, en las funciones de las cámaras potentes podemos encontrar otras cosas adicionales como el PFA, ¿vale? ¿Os acordáis que es el Predictive Focus Algorithm? Bueno, en estas cámaras que son una bullet, por ejemplo, con un lente motorizado de hasta 12x, podemos tener esta función también. Diferentes apariencias, acá tenemos diferentes apariencias, yo creo que la mayoría conocéis algunas o la mayoría de estos modelos que son bastante icónicos con estas apariencias. Tenemos modelos nuevos, obviamente con unos case bastante más novedosos, sobre todo en las series nuevas que son la serie 3000. Ahí tenemos las cámaras que también pueden ser TIOC, que son las que incorporan sirenas y luces. Y también tenemos la serie 7000 que ya incorpora, no sé, lectura de patentes, reconocimiento facial y ese tipo de cosas que son cámaras un poco más grandes en tamaño. Bien, dicho esto, y bueno, sin partir a lo que es la materia como tal, también tenemos, recordando, dispositivos de cámaras PTZ, ¿vale? Todas las domos que conocemos actualmente y abajo tenemos una serie especial que pueden ser cámaras de posicionamiento, que son domos PTZ o no domos, son cámaras PTZ a la inversa, ¿vale? Con ángulo cero de pérdida. Y también cámaras que son multiambiente con otro tipo de certificados, ¿no? Con lo que es el NEMA 4X de anticorrosivos o, por ejemplo, los IETEX, que son antiexplosivos o de gran impacto, ¿no? Esto también está considerado y, ojo, que para IP recordemos que es la única gama de cámaras que posee cámaras térmicas. Bien, actualmente no hay cámaras térmicas en los sistemas análogos y solamente podemos contar con cámaras térmicas en IP, ¿ya? Eso también como acotación. Súper. Bueno, ya, cuando vamos a partir a configurar una de estas cámaras, de hecho ya todas las cámaras que vienen en IP se deben inicializar al igual que los dispositivos, ¿ya? Recordemos que estas cámaras son un dispositivo completamente independiente, ¿ya? La cámara IP no depende en su gran mayoría de modelos de un grabador para almacenar imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de cámaras IP poseen un slot de micro SD donde yo puedo introducir una SD, la mayoría soportan hasta 156 GB, y mi misma cámara IP puede ser a su vez su NVR, su grabador. Bien, yo al poner la micro SD dentro de la cámara, ella va a grabar ahí. Por lo tanto, como os decía en un principio, tenemos una capacidad de ingresar al menú directo de esta cámara y configurar la calidad de imagen, la resolución, los streamings. E incluso puedo modificar los horarios, el tipo de detección y todo en base a cómo quiero grabar yo dentro de mi misma cámara en la memoria microSD. Bien, entonces, por temas de seguridad igual, desde hace un par de años, todas las cámaras deben ser inicializadas con el usuario para asignar una contraseña de inicio nueva. Bien, yo creo que la mayoría que estamos acá, que llevamos un poquito de años en el rubro, sabemos que antes todas las cámaras venían con la misma IP, con el mismo usuario,
con la misma contraseña, digamos, por defecto, el típico admin, bueno, esto se ha cambiado para evitar temas, digamos, de vulnerabilidad a la seguridad para las cámaras. Y también para facilitarnos después la instalación de estas mismas. Ya, si vamos a instalar en un lugar 80 cámaras que todas se llaman igual, tienen el mismo usuario y misma contraseña, puede ser bastante confuso. Al, digamos, el sistema forzarme a inicializar estas cámaras una por una y tener el wizard, que vendría siendo un asistente para la configuración de la red y del usuario principal, pues la verdad que a la larga me está ayudando a tener un sistema más óptimo y más fácil de implementar. Bien, esto a modo de comentario. Acá estamos viendo también el wizard que involucra los grabadores. ¿Ya? Recordemos que ahora, pues, los usuarios iniciales, tanto para grabadores, cámaras, todo, se debe inicializar. ¿Ya? En el caso de los grabadores, podemos hacer esto muy sencillamente, directamente con un monitor conectado a la salida HDMI o VGA que poseamos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si no tengo un monitor? Y como son equipos de red, tengo la facilidad o la factibilidad de acceder mediante la red. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Pues simplemente abriendo un navegador dentro de mi PC, algún PC que yo tenga dentro de el mismo segmento, ingresar la IP de mi dispositivo y ya me da a desplegar el menú. Bien, pero ¿cómo puedo yo saber la IP? Bueno, la mayoría de los dispositivos poseen IPs por defecto, sí, que suelen ser la 192.168.1.108 o la 110, por ejemplo, dependiendo si es cámara o NVR. Pero en el caso remoto de que este equipo ya lo hayan inicializado en el taller, yo no sepa bien qué IP le pusieron o de repente voy a entrar a una red que yo no sé qué parámetros tiene, entonces necesito modificar este IP. Bueno, para todo esto hay varias herramientas y varios tips que os voy a comentar ahora. La primera es la herramienta de el Toolbox. ¿Os acordáis que yo he hablado del Toolbox? Esto es algo que podéis encontrar en nuestra página y en el fondo es tal cual la traducción. Es una caja de herramientas. Bien, es un software que en su interior tiene muchos otros software o otros aplicativos que nos sirven para hacer muchas cosas. Entre ellos tenemos el Config Tool, ¿vale? Y antes de entrar en el Config Tool os voy a hablar de los otros que aparecen ahí. Por ejemplo, el Smart PSS, que vemos ahí, el negro que está abajo, es el software por excelencia, digamos, de Dahua, donde podemos de manera gratuita instalar en nuestro PC y acceder a ver las cámaras que yo tengo instaladas en mi casa. Podemos también enrolar dispositivos que sean por P2P. Bien, podemos visualizar o gestionar controles de acceso, videoporteros y todo, bueno, todos los dispositivos. Incluso me sirve para configurar video wall si es que tengo alguna matriz. ¿Vale? Su limitancia va en la cantidad de canales que soporta y, bueno, pues ahí dependemos mucho del recurso de la máquina, el workstation o el PC que tengamos, ¿no? Pero este dispositivo, perdón, este software lo podemos descargar desde acá y tener en nuestro PC, es bastante útil. Tenemos abajo uno que se llama Project Design Tool, es una herramienta bastante buena para el diseño de proyectos, ubicaciones, planos, poner los modelos de cada cámara donde van instalados y demás. Tenemos otro que es el Disk Calculator, ¿vale? Que es excelente porque es el que me ayuda a calcular cuánto disco duro necesito o cuánto almacenamiento necesito para cierta cantidad de canales con sus características específicas. Así que es súper bueno. Recordando, en paréntesis, esta aplicación del Disk Calculator la tenemos también, o la podemos encontrar en la DH Partner para el teléfono. Bien, ahí simplemente ponemos la cantidad de canales que queramos, en qué resolución van a estar, cuántos FPS, qué codec voy a utilizar, cuántos días quiero grabar y pum, me va a tirar el cálculo y te va a decir, mira, para estas cámaras 30 días de grabación necesitas 15 teras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí es bastante útil porque nos va a ayudar a identificar o a guiarnos más o menos qué necesitamos para el proyecto. Y luego tenemos una novedad antes de irnos al Config Tool que se llama Smart PSS-AC, ¿vale? Es una versión nueva que ahora mismo está en beta, ¿vale? Que es una plataforma nueva, va a reemplazar, digamos, el Smart PSS. No significa que sea un Smart PSS exclusivo para controles de acceso, solo que es un Smart PSS que incorpora un módulo nuevo de controles de acceso donde se consideran los controles de acceso tipo FACT, ¿vale? ¿Os acordáis? Pues lo vimos la semana pasada, que son los dispositivos de control de acceso standalone que pueden leer los rostros y funcionar con base de datos facial. Bueno, eso a modo de información. Luego, a lo que vamos, el Config Tool es una herramienta que la instalamos, la podemos abrir y vamos a tener esto. El Config Tool me permite
hacer un escaneo de mi red actual, ¿bien? En el cual me van a aparecer un listado de todos los dispositivos Dahua que yo posea en esta red, tenga una IP dentro del segmento o no. Independiente si es que están fuera del segmento, me van a aparecer acá. Me va a aparecer el modelo, me va a aparecer el número serial, me va a aparecer todos los de este dispositivo. Yo desde acá, de esta herramienta, ¿qué puedo hacer? Puedo actualizar mis dispositivos de red, que es buenísimo, porque si yo me consigo los firmware nuevos o tengo algún fallo y la gente de Dahua me manda el firmware nuevo, bueno, yo desde acá, si me conecto al dispositivo, lo puedo actualizar, ¿vale? Es muy fácil. Acá en el segundo ítem, Device Upgrade. También tenemos acceso a la configuración de los dispositivos, donde podemos cambiar algunos parámetros, por ejemplo, la red, ¿bien? Luego tenemos System Settings, donde cambiamos otras cosas de las cámaras, por ejemplo, podemos cambiar el tema de los streamings, la configuración, etcétera, etcétera. Nos permite acceder a algunas configuraciones y modificarlas desde acá, sin ni siquiera entrar al equipo. Podemos hacer un password reset. Ojo, para esto necesitamos tener el usuario principal. En el caso que no nos acordemos de la contraseña, por lo menos el correo o las preguntas de seguridad. Bien, y también, bueno, tenemos otra cosa que es como Building Config, que ahí podemos encontrar videoporteros, control de acceso, etcétera, etcétera. Pero esta herramienta es muy útil porque nos va a tirar el listado de los dispositivos. Ah, Camilo, mira, pero ¿qué pasa si yo acá encuentro mi DVR y resulta que está en otra red diferente a la que tengo en el PC? Y yo no sé cuál es la IP que tengo en el PC, no sé cuál es mi segmento de red porque vine acá de un cliente y no tengo idea cuál es. Bueno, para eso, dentro de todos los dispositivos Windows, en la barrita de tareas podemos introducir o llamar a comandos. CMD, le presionamos Enter y se va a abrir símbolo de sistema. Bien, cuando abrimos símbolo de sistema, simplemente tenemos que escribir ipconfig, ¿vale? Como aparece acá arriba. Aquí donde dice C, users, carro, que es C Rogeles. Acá ipconfig y me va a tirar directamente la información actual de la red de este dispositivo, es decir, del PC donde estoy trabajando. Entonces acá lo he subrayado en rojo, bueno, lo he encasillado más bien en rojo. Tenemos la dirección IP v4, que sería la dirección IP de mi workstation o de mi PC. ¿Vale? En este caso tengo la 1.133. Tenemos una máscara de subred 24, 255, 255, 55.0. Y luego tenemos la puerta de enlace predeterminada, que es la 192.168.1.1. La puerta de enlace hace referencia a la dirección del router. Bien, por lo tanto, esta puerta de enlace es igual en todos los dispositivos porque mediante este router es que están enlazados, ¿ya? Entonces, tanto la máscara deben ser iguales en todos los dispositivos. ¿Qué debo cambiar yo? El último dígito de la dirección IPv4. Por ejemplo, en este caso, para asignarle la dirección a un grabador, si es que tuviese uno, le puedo poner 192.168.1.134 o 1.35 o .140. ¿Veis? No se pueden repetir, ¿vale? Pero sí tienen que estar en el mismo segmento. ¿Es más recomendable trabajar con un router propio para las cámaras? Bueno, eso va a depender. Va a depender muchísimo de qué tipo de cliente tengamos, si es que lo vamos a querer para una gestión netamente local, si queremos que las cámaras salgan a internet, igual podemos hacer una red en paralela mediante un router, conectarla a una red que tenga salida a internet, activar algún port forwarding para que tenga acceso. Eso va a depender, ¿vale? En realidad, lo que es recomendable es que en la red que estemos trabajando tenga el ancho de banda disponible para mi cantidad de dispositivos que yo necesito. Esa es la única y la más principal recomendación. Bien. Luego lo que son las VLAN. Una VLAN es una Virtual LAN. Una LAN es una Local Area Network, es una red local. Cuando hacemos una VLAN es una mini segmentación de una red existente, pero de manera virtual, ¿vale? Las VLAN nos permiten conectarnos con bastantes segmentos que pueden estar fuera de mi red local, pero tampoco los quiero liar con los términos de red, ¿ya? Vámonos a lo sencillo, a lo básico. Estamos en una red que puede ser una VLAN, puede ser una LAN, puede ser una BBLS, lo que tengamos, ¿bien? Y lo importante es reconocer el segmento en el que nos encontramos, cuál sería mi puerta de enlace predeterminada, que es el gateway, ¿bien? Para yo poder asignarle a mi dispositivo, ¿ya? Esto ya os voy a mostrar dónde le asignamos esta información a las cámaras y a los grabadores para tenerlo en cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, una vez ya sabemos dónde nos encontramos, en el segmento de red que nos encontramos,
Pues simplemente nos vamos al wizard y acá podemos ya crear el usuario, crear las preguntas de seguridad, etcétera, etcétera. Configurar los parámetros básicos, bien, pero nos importa muchísimo los parámetros de red. A ver, por acá está. Bien, una vez ya tenemos el dispositivo, por ejemplo, en este caso estamos configurando un grabador, ¿ya? Y yo ya tengo mi grabador en red. El grabador como tal también nos permite escanear el segmento de red en el que se encuentra. Por lo tanto, me va a indicar en vivo cuáles dispositivos, es decir, cuáles cámaras IP ya tengo enlazadas en la misma red, lo cual me hace muy fácil la tarea de yo añadir puntualmente qué cámaras necesito en este grabador, ¿ya? ¿Por qué me da la opción de elegir? Porque yo puedo tener 200 cámaras en la misma red y cada cámara o cada 20 cámaras las voy a asignar a NVRs diferentes, ¿bien? Entonces acá me van apareciendo la IP de cada uno y me va a aparecer el modelo de cada uno en caso de que los tenga, digamos, identificados. Bien, ¿qué necesito yo para añadir una cámara? Simplemente seleccionarla acá en la lista que me aparece de búsqueda automática e introducir las credenciales, que serían usuario y contraseña de la cámara. Es decir, para enlazar dispositivos, yo necesito dentro de mi NVR indicarle la cámara IP, es la cámara con esta IP, y aparte esta cámara tiene este usuario y esta contraseña para que se puedan comunicar entre sí, ¿ya? Se puede decir que son equipos un poquito, digamos, con más filtros de seguridad que una cámara análoga, ¿no? Pues una cámara análoga al final, si le desconectamos el cable del NVR y lo ponemos en un monitor, en un tester, me va a transmitir esa señal y es muy fácil, digamos, de poder visualizar que está viendo esa cámara. En este caso no, necesito sí o sí las contraseñas y el usuario de la cámara para poder acceder a su visualización. ¿Bien? Entonces, una vez identifico las cámaras, que puedo hacer una agregada masiva, puedo agregar más de una cámara y después una por una le voy configurando los usuarios, que lo puedo hacer, es bastante sencillo, ¿vale? Si es que ya tenemos identificadas las cámaras. Ahora, es más sencillo aún si yo ya conozco la IP puntual de las cámaras que voy a agregar. Es decir, ni siquiera las tengo que buscar en la red porque ya sé qué IP tienen. Entonces, yo me voy a una parte donde las puedo agregar de manera manual y simplemente introduzco la IP de cada cámara, ¿vale? En este caso, tenemos un puerto TCP, que es un puerto de comunicación en vivo, bien, que es por lo general donde todo lo DAJUA se transmiten los streamings, que es el 37777, ¿vale? Que por lo general, bueno, es puertos que vienen por defecto, vienen configurados. Recomiendo no tocarlos a menos que en la cámara o en algún otro dispositivo lo hayáis cambiado a propósito. Entonces se pone la IP, el puerto de transmisión de protocolo en vivo y luego tenemos usuario y contraseña y listo, ya está, ¿vale? También podemos configurar en qué canal queremos que aparezca esta cámara. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la IP definida o identificada de la cámara, pues la ponemos directamente acá y la añadimos de manera más sencilla y más directa. Bueno. Bien, otra cosa que podemos hacer es, dentro de todos los dispositivos de red tenemos dos modalidades, ¿vale? La primera modalidad es dejar los dispositivos con DHCP, que es algo, y acá resalto o abro negrillas, no lo recomiendo. No recomiendo que tengáis los dispositivos de un sistema de SSTV en DHCP. ¿Por qué? Porque el DHCP significa que se le va a asignar una dirección IP que sí va a estar dentro del segmento, pero que va a ser random, va a ser al azar, ¿ya? Es decir, que si, por ejemplo, tenemos una caída de energía, el router se reinicia o cualquier cosa pasa y se levantan nuevamente los dispositivos, va a levantar todos los equipos y a cada uno le va a asignar la IP que él quiera, ¿ya? Por lo tanto, si en el NVR tenemos asignados las cámaras por IP y después esas cambian, pues simplemente voy a dejar de ver todo. Entonces, no recomiendo eso. Recomiendo que la dejemos como está la opción de pantalla que se aparece en static, ¿vale? O es una dirección de IP fija, donde yo le asigno al dispositivo esta IP, se apaga y se reinicia o lo que sea, siempre va a tener la misma, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues no se van a modificar los parámetros que yo dejé configurados de la IP y de la red, en este caso del dispositivo, y pues no voy a encontrarme con este tipo de problemas si es que pasa algún reset. ¿Bien? Ok. Ya luego tenemos dentro de los NVRs pues todo tipo de configuraciones que ya conocemos, como lo que serían la configuración de la imagen, ¿vale? La paleta de colores, brillo, contraste, saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos también la configuración acá, por ejemplo,
de los nombres de los canales, que ahí si tenemos, en este caso es un NVR de 16 canales, yo a cada canal le pongo el nombre que yo quiera, acá le pongo pasillo, a esta cámara le pongo garage, a esta cámara le pongo, no sé, patio, etcétera. También lo dejo guardado aquí, que son los overlay que aparecen en las cámaras. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, podemos, esto es algo importante, podemos desde los NVRs también actualizar los firmware de las cámaras, ¿bien? Es decir, mediante este dispositivo intermedio podemos cargarle, mandarle un firmware para actualizar alguna cámara. Bien, para ello, dentro del listado me aparecen las que están conectadas y yo sí, en este caso, necesito tener el pendrive con el firmware conectado al NVR. Y el NVR se encarga de mandárselo a la cámara para actualizar. Bien, es un poco engorroso, la verdad, pero está bueno saber que está esa opción. Súper. Acá, importantísimo, los eventos. Los eventos de los grabadores tenemos dos alternativas, ¿bien? La primera es cuando usamos NVRs que tengan muchas funciones inteligentes y que se puedan asignar a los canales por el NVR. ¿Qué significa esto? Que yo puedo conectarle cualquier tipo de cámara y si, por ejemplo, el NVR tiene la función de IBS cruce de línea, no importa que sea una cámara serie 1000, el NVR le va a asignar esa inteligencia al canal, ¿vale? Lo configuramos acá mismo, en el Settings, en Eventos. Ahora, la segunda opción es cuando el NVR puede soportar estas configuraciones, pero necesita que la inteligencia sea hecha por la cámara. Bien, esta información siempre está en las fichas técnicas y por lo general son de las cámaras serie 3000 hacia arriba que poseen funciones más avanzadas, pero por lo general IBS desde la serie básica las tenemos también. Entonces, ahí no hay que preocuparse mucho. Por ejemplo, para la serie 3000 hacia arriba son las que poseen SMD, Smart Motion Detection con la detección de humanos y vehículos, la protección perimetral y demás cosas. Pero en estos casos tenemos las dos alternativas. Un NVR que le pueda asignar inteligencia a los canales, que puede ser cualquier cámara, o bien un NVR que no tenga la inteligencia, pero sea capaz de detectar estas alertas siempre y cuando la cámara tenga esa inteligencia. Bien, sea cual sea la opción, desde el mismo NVR yo puedo configurar estas funciones. Bien, recordemos que para las IBS tenemos las opciones de cruce de línea, zona de intrusión, objeto abandonado, objeto perdido y también una que es excluyente que vendría haciendo el face detection, ¿vale? En alguno de los casos. Para que recordemos y refresquemos la memoria, os voy a mostrar el pequeño vídeo de lo que se puede hacer con estas configuraciones. Ya, recordemos que el cruce de línea puede ser bidireccional y lo podemos configurar en la escena a nuestro antojo. Bien. Como os decía, en la mayoría de los canales que poseen estas funciones, tanto las cámaras como los grabadores, podemos tener un mínimo de 4 reglas, ¿vale? Un mínimo y un máximo de 4 reglas, en su mayoría dentro del mismo canal. Bien, estas las trazamos a nuestro antojo según la escena y las vamos dibujando o creamos un IBS plan que nos acomode. Bien, objeto abandonado, objeto perdido, seleccionamos un área y según la regla, si es que sacan algún objeto o si es que lo dejan ahí, pues me va a activar la alerta. Bien, esto para refrescar la memoria, esto lo hemos visto, pero nunca está de más recordarlo. Bien, y ahora la de objeto perdido que es súper útil, ¿no? Si me sacan esta camarita que tenía ahí, el dispositivo la detecta y me va a avisar, ¿vale? Todas estas alertas son configurables en mis grabadores, en mis NVRs Dahua, ¿bien? Y acá en este caso tengo una opción de crear un IBS plan, que incluso puede contener horarios de activación. Bien, perfecto. Continuemos. Acá, bueno, acá quedan los IBS plan, donde los podemos dejar activados. Ahora, si os fijáis, los NVR tienen un poquito de opciones más avanzadas. Por ejemplo, ahí tenemos algo que es Face Detection, People Counting, Heat Mapping, Behavior Analysis. Análisis de comportamiento que es para las cámaras estéreo, ¿os acordáis? Cámaras que pueden identificar si una persona está merodeando, si una persona se cayó, si, por ejemplo, estoy vigilando un estadio en la tribuna y se pusieron a pelear. Estas cámaras estéreo que detectan ese tipo de activaciones les puede mandar esta información y en este caso este NVR podría tomarlas y gestionarlas según lo que yo configure. Bien, lo mismo el People Counting, Heat Mapping. Ningún NVR tiene esta función como tal. Es decir, para yo usar la función de People Counting necesito una cámara que tenga People Counting. Para yo usar la función de Heat Map necesito una cámara fisheye que tenga Heat Map.
¿bien? Pero en este caso el NVR la soportaría y puede gestionar esas alertas. A eso voy. Bien, entonces esto lo configuramos directamente desde los menús de los NVRs y bueno, con la nueva interfaz incluso también aparece, es un icono como un cerebro que se llama inteligencia artificial y ahí podemos habilitar todas las funciones de alerta que posean las cámaras en el front-end. Bien, súper. Esto, los menús azul que estábamos viendo anteriormente son menús que se visualizan cuando conectamos directamente un monitor al grabador. Bien. También tenemos la opción, como os decía, como son dispositivos de red, yo puedo acceder tanto a mi cámara IP como a mi NVR mediante la web y me va a generar esta interfaz de usuario que es lo mismo en diferentes colores. Y aquí puedo acceder a exactamente las mismas funciones que ya vi, solo que voy a tener otro método de acceso, ¿no? Que lo voy a hacer mediante algún PC que tenga dentro de la red y lo bueno es que lo puedo hacer desde cualquier punto de la red. Bien, eso es algo que es ventajoso. Entonces acá también puedo configurar, como veis, puedo configurar la red, los puertos, si es que tiene Wi-Fi, por ejemplo, el dispositivo es un NVR o una cámara Wi-Fi, pues configuro en qué red de Wi-Fi se tiene que conectar la contraseña de la red Wi-Fi. Acá, por ejemplo, aparece una opción que se llama 3G. Bien, este 3G es para algunos NVRs. Bien, yo les puedo poner un módem USB y que la conexión de Wi-Fi, perdón, de acceso a Internet sea por ese módem 3G. ¿Vale? Hay unos módem que poseen, no sé, los típicos Huawei que me vende Entel o me vende Claro, me venden las compañías de telecomunicaciones que me generan datos, ¿ya? Entonces yo de esta manera, por ejemplo, si es que tengo un sistema instalado allá en una montaña, en un lugar donde no tenga conexión a Internet por cable directo o ahí en la zona, yo puedo poner un módem de esto que venga con datos y de esta manera conectarse a 3G al operador y el NVR tener una conexión a Internet. Bien, o por ejemplo, en paralelo las soluciones que son verticales de la solución móvil, que lo vamos a ver el viernes, que son NVRs y XVR que van dentro de los vehículos, bueno, pues tienen ya incorporados unos módulos 3G, 4G que yo le pongo un chip de celular y de esta manera se conectan a la red, a Internet y pues transmiten los datos, ¿vale? Entonces acá también se puede configurar esto, acá simplemente se configura el operador, que cada operador tiene su configuración diferente, pero se puede encontrar fácilmente en la red, en Internet y uno replicar eso y ya queda operativo. Bueno, pero estas son todas las opciones que nos deja el menú web, que como os decía es exactamente lo mismo que tenemos al acceso directo con un monitor. Simplemente cambia la interfaz y los colores, ¿vale? Ojo, importantísimo, tanto las cámaras IP como los NVRs IP también poseen el P2P. ¿Os acordáis que un principio decía que una cámara no necesariamente necesita un NVR para hacer todas las cosas? Bueno, P2P es una de esas también. Es decir, la cámara IP puede almacenar en la micro SD que yo le ponga de manera local y además por sí misma puede conectarse y generar un enlace de P2P y yo conectarme desde mi teléfono únicamente a esa cámara, sin necesidad de pasar por un grabador. ¿Ya? Si yo estoy en la aplicación IDMSS o GDMSS, me conecto a mi cámara IP que tengo en mi casa remotamente y aparte quiero visualizar los vídeos grabados, también lo puedo hacer si es que tiene una micro SD. Bien, eso es otra de las ventajas. ¿Ya? Así que eso. La configuración o el menú web de las cámaras es exactamente lo mismo y nos posee las mismas, digamos, pestañas y las mismas opciones acá en la barra lateral. ¿Ya? También podemos configurar lo que serían las IBS. Acá tenemos el sample de la imagen, ¿vean? Donde podemos ir trazando las líneas incluso o las reglas que necesitemos. Acá podemos configurar directamente esas reglas y, bueno, pues tener la configuración que más nos acomode, si es que queremos mandarnos un correo, si es que queremos cargarlo en el NVR para que salga en la pantalla, bueno, lo podemos dejar acá también predeterminado. ¿Ok? Bien, todo eso lo tenemos directamente en el menú web, que como os decía, abrimos el explorador y ponemos la dirección IP de nuestro dispositivo que querramos acceder. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Espero que no. Mientras tanto y mientras os lo pensáis, voy a mostraros un pequeño vídeo
de lo que pueden hacer las cámaras IP o las funciones que podríamos tener con las cámaras IP, digamos ya un poquito de gama más alta, ¿vale? Así que voy a mostraros este vídeo donde aparecen algunos ejemplos en un vídeo bastante interactivo donde se muestra de manera clara qué funciones y en qué entornos nos serían útiles. Bueno, muy bien, señoras y señores, con esto, digamos, sería todo el material que tenía para compartir con vosotros el día de hoy. Espero que a pesar de que es mucha información, os haya servido, os haya aclarado algunas cosas. De todas formas, si tenéis dudas, por favor, escribirlas. Con mucho gusto las resuelvo. La idea de esto, como siempre, no es que os aprendáis todo esto de memoria, sino que lo tengáis presente para ocasiones futuras, para casos donde os pregunten cosas puntuales, donde digan, oye, ¿cómo hago para tener una cámara acá o contar el control de aforo de un sistema en este centro comercial, en esta tienda? Bueno, pues sepáis que hay cámaras que poseen estas funciones, o si viene alguien, necesito automatizar la entrada, digamos, de mi estacionamiento acá en el edificio. Bueno, también tenemos cámaras IP que poseen la lectura de matrículas para aperturar portones automáticamente, etcétera, etcétera. Bien, y obviamente que tengáis el concepto básico de cómo acceder a la red, cómo enlazar los dispositivos IP entre sí,
cómo visualizarlos, que es lo más importante, digamos, puede ser lo más básico, pero puede ser quizá en lo que nos tardemos más antes de inicializar un sistema como tal. Así que por eso le di ese enfoque el día de hoy. Bueno, espero como siempre que os haya sido de utilidad. Bien, como siempre, pues antes de terminar, os recuerdo que tenemos una línea de soporte, una especie de hotline por WhatsApp donde podéis escribir vuestras consultas, digamos, de manera directa, donde nuestro equipo de soporte pues, va a estar ahí dándolos todo el apoyo posible. De todas formas, y en paralelo, pues estoy yo para cualquier consulta a futuro. Bueno, así que eso, señoritas y señoritos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, como siempre. Recordad que el conocimiento en este caso es una herramienta muy potente. Mientras más sepamos de los equipos que estamos vendiendo y las soluciones que ofrecemos, pues nos va a ir mejor, vamos a tener un mejor manejo de todo lo que son los sistemas de videovigilancia y por ende la maleabilidad de estos mismos proyectos pues va a ser mucho más efectiva según la apliquemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que tengáis un resto de día maravilloso, una muy buena semana. Nos vemos el viernes con el webinar sobre soluciones móviles. Ahí vamos a hablar de DVRs, NVRs que van instalados en vehículos, para qué sirven, tipo de cámaras, cuáles son las diferencias y las funciones que poseen. Bueno, como siempre, cualquier duda está ahí disponible en mi correo, me podéis contactar, no hay problema. Bueno, así que eso, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao, que estéis bien.